Le he visto emocionado, alguna lagrimilla se le ha escapado, ¿no? Sigo emocionado, es lo que decía, es un momento tan especial. No, es verdad que en ese momento no te da tiempo de acordarte de nada, sino que solamente estás a lo que tienes que estar. Pero ahora ya cuando entras un poco aquí, han pasado ya 2 o 3 minutos, te acuerdas de tu familia. Se sigue emocionando, Jesús, no te vayas, no pasa nada, es normal, es que quién se iba a imaginar tirar el chupinazo de Pamplona, ¿no? Lo que la mayoría de pamploneses y pamplonesas querrían. ¿Cómo ha sido ese momento? Pues es verdad que es uno de esos momentos en los que te quedas sin palabras. Es que es indescriptible. No se puede definir. No hay palabras ni adjetivos calificativos que puedan definir este momento. Te va a quedar ya para siempre guardado. Sí, hombre, eso es un momento inolvidable. Sé que se emociona también porque se acuerda de una persona muy especial. Sí, a mi padre le hubiese gustado mucho verme en este momento. Bueno, Jesús, enhorabuena, disfrútalo, emociónate, vive y a tocar el clarinete sobre todo. Sí, ahora en cuanto el protocolo me lo permita, yo bajo a tocar el clarinete con mis compañeros. Disfrútalo, enhorabuena, Vale, gracias, Jesús. Gracias.